Muy buenos días, buenos días, buenos días. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Hoy Buenos tenemos días. la meditación de la palabra de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Papito Dios, que esta palabra sea muy edificante, porque hoy nos va a confrontar bastante esa palabra hermosa, Moniquita. Esa palabra nos va a confrontar de una manera espectacular. Papito Dios, gracias por esta palabra que tú nos das. Bendícenos cada vez más. Que esta palabra sea viva y eficaz. Que esta palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Gracias por ese amor y esa misericordia que tienes para con nosotros. Amén, amén y amén. Bueno, ¿y qué Amén. evangelio vamos a leer? Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Ok. Entre tanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día. Y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer nada más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Oye, qué interesante la palabra, Moni. Bastante Y interesante. fíjate que lo que tiene que ver con la hipocresía, ¿no? ¿Qué es ser hipócritas? O sea, ¿qué implica? Porque fácilmente nos juzgamos, ¿no? O sea, tú lo eres, yo lo soy. ¿Qué implica la hipocresía? ¿Y en qué somos hipócritas? Hoy creo que la palabra es súper linda. Quisiera leer textualmente lo que dice San Google con respecto a la hipocresía. Mira lo que dice tan bonito. La hipocresía es la falsedad para demostrar que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. La palabra como tal proviene del griego. Sí, no, es que no No entiendo el sabemos griego. leer No sé griego. el griego utarpa. Bueno. La hipocresía proviene del deseo o necesidades de esconder nuestros sentimientos o motivaciones reales a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de nosotros mismos. En la hipocresía existe una inconsciencia entre lo que se piensa y se hace y se dice. Esto es la finalidad de lo que no revela, de que en realidad es no revelar nuestra verdadera personalidad. En este sentido, la hipocresía es engañar a los demás en una de las tantas formas que adquiere la mentira. O sea que ¿quién es hipócrita? Nosotros. Pensar que fácilmente hipócrita es el hermano, o es el vecino, o es el del frente, o es nuestro esposo, esposa, ya con el solo hecho de juzgar, ya somos hipócritas. Porque entonces nosotros somos santos, yo soy santo y el otro es el enfermo, ¿sí? Y volvemos al pasaje bíblico, ¿por qué te miras la viga, cómo es la Paja del pequeña ojo ajeno. pajita, la pequeña cosita, la viruta pequeñita que hay allí en el ojo ajeno cuando no miras realmente el Amazonas que tienes en tu ojo? Y el primer hipócrita de todos soy yo. ¿Por qué? Porque realmente uno tiende a ser muy falso y falsedad porque está en la carne, ¿no? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu todo el tiempo
Por eso, cuando uno se pone a estudiar mucho sobre, por ejemplo, el comportamiento de los discípulos, mi Jesús constantemente los exhortaba a que no faltaran a la caridad los unos a los otros. No faltaran a la caridad el estarse juzgando mutuamente. Uno no sabe qué es lo que hay en la intención de cada corazón y qué es lo que hay en el corazón de las personas. Uno no sabe con qué sed viven las personas. Uno no sabe con qué sed viven los demás. Y fácilmente uno mira es con base en el dolor que uno tiene, con la hipocresía que uno tiene, con el espíritu del fariseísmo que uno tiene. Uno juzga a los demás por su propio espíritu y se mueve por esas pasiones. Por eso esta palabra es tan dura, Moni. O sea, dura porque el Señor nos sigue diciendo que seamos realmente personas que tengamos nuestra mirada puesta en el cielo y no en las cosas del mundo. Porque el mundo siempre nos va a engañar. La carne siempre va a estar tratando de llevarnos a las pasiones y a juzgar a los demás. El enjuiciamiento es algo tan complejo, Moni, que perfectamente ese enjuiciamiento nos hace que nos juzguemos a nosotros mismos y nos condenemos a nosotros mismos. Y nos llevan a, esa hipocresía nos lleva fácilmente a salir corriendo, sí, de las cosas, salir corriendo de los grupos, de las personas, de la familia, del divorcio. Es una forma de hipocresía, ¿sí? Por tratar de justificar mi pecado, yo te juzgo a ti como esposa, como esposo. O sea, es tremendo, mano. Y fácilmente en los grupos, en las comunidades, se da mucho eso. Se da bastante, bastante. Pero benditos amigos que estamos en los caminos del Señor para empezar a reconocer que el primer hipócrita de todos soy yo. Esa palabra como suena de fuerte, pero es real, Moni. ¿Sí? Es la falsedad que demuestra una persona de sus acciones, de sus palabras. Y ayer, por ejemplo, con la exhortación que tú hacías, con el análisis que tú hacías, pues ahí me di cuenta que el primer hipócrita de todos soy yo, Moni. Porque he puesto como tesoro en mi vida un ministerio y no a Dios como número uno en mi vida. Entre más esté alejado de Dios, más la hipocresía se presenta, porque es la presencia de Satanás en la vida de uno, ¿no? Precisamente ahí dice el Señor, tengan cuidado, y al único que hay que tenerle miedo es al que le quita a uno la vida y que lo lleva directamente al infierno, que tiene autoridad, y ese se llama Cristo Jesús, no es el demonio. O sea, porque uno piensa que él no tiene autoridad en nada. Sí, la única autoridad la tiene es Dios. Él es no se mueve en nada sin la voluntad de Dios. Eso es claro. Entonces, aquí es el verdadero temor de Dios, ese santo temor de Dios que debemos tener para no ofenderlo y no estar haciendo tanto pecado y cometiendo tanto pecado como el de la falta de caridad de estar juzgando a nuestros hermanos. No sé si tú estás de acuerdo con lo que te planteo. ¿Qué piensas tú, mi amor? Sí, Rafa, lo que tú dices es cierto. O sea, primero tiene uno que mirarse por qué habla de la hipocresía y cuáles son los fariseos, ¿no? O sea, los fariseos son aquellos hipócritas que te ensalzan, que te dicen muchas cosas: oh, eres muy linda, eres maravillosa, sabes hacer muchas cosas. O sea, te colocan en un lugar muy alto y después de que obtienen sus propósitos, desafortunadamente después de eso te dan la espalda, eh, se burlan de ti y demás. Y pienso que la hipocresía es algo que nos está guiando a la humanidad de manera impresionante, sobre todo porque dice que la hipocresía es mentira y dice que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces quiere decir que nuestras vidas están siendo guiadas por la mentira, por Satanás mismo. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. O sea, cuando nosotros empezamos los noviazgos, muchísimas veces el noviazgo está matizado por precisamente esa hipocresía. O sea, cuando el muchacho está interesado por la chica porque le parece muy bonita y todo, acordémonos en la adolescencia, la mujer obtiene una belleza muy especial, muy linda. Pero el muchacho tiene otro objetivo muy diferente a organizar un hogar. Su objetivo es hormonal, su objetivo es lo que está pasando en su cuerpo y desafortunadamente la mujer tiende a ser muy crédula, o sea, creer que lo que el hombre esté diciendo y también dejándose llevar un poco por las emociones, por las hormonas también, simplemente acepta creer todo lo que le dicen, pero una cosa es real, o sea, muchísimas veces nuestros hogares se fundamentaron en la hipocresía.
no nos dimos cuenta porque nos pareció hermoso que nos dijeran linda, nos pareció hermoso que tan espectacular que eres, nos pareció hermoso muchas cosas y por los vacíos del corazón, pues uno prefirió creer esas palabras. Pero creer esas palabras es llegar a un mundo bien difícil. El Señor está diciendo, tengan cuidado de esa levadura, no se dejan convencer de esas cosas. Y desafortunadamente nosotros, o sea, caímos en ese error y desafortunadamente no le enseñamos a nuestros hijos a tener cuidado frente a esa situación. A no dejarse llevar porque te dicen qué linda eres, qué maravillosa eres, o el muchacho, no, es tan inteligente, tan guapo, tan deportista, etcétera. Y la realidad en tu corazón hay una situación muy diferente a lo que en la realidad es, de el verdadero amor, del verdadero respeto, etcétera, como para que sean fundamentos para los hogares. Estamos viviendo en un mundo de hipocresía bastante fuerte. Porque en la realidad las personas que lo que están haciendo es buscando sus intereses, buscando unos objetivos específicos, pero no es el respeto, no es realmente el verdadero amor. O sea, esa parte se ha olvidado demasiado. Desafortunadamente nosotros como adultos hemos promocionado demasiado eso, con los testimonios que estamos dando, con las peleas, con las infidelidades, con decir, es que para qué se casan, mejor no se casen, no, mejor no tengan hijos. Son expresiones que se escuchan mucho de los adultos. Esas expresiones vienen por sus frustraciones, vienen por sus fracasos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto se da, los jóvenes están aprendiendo y entonces vemos a las jovencitas desnudándose, peleando por el aborto, desnudándose y peleando por la libertad de género, etcétera. O sea, una cantidad de cuestiones que realmente nosotros hemos formado. Y es importante que nosotros seamos sinceramente conscientes de que ahora decimos, uy, no, qué cosa tan horrible, ¿cierto? Qué cosa tan tremenda. Y resulta que nosotros mismos impulsamos cosas así como, ¿para qué se casa? ¿Para qué tiene hijos? Eso mejor quédese sola, tenga un hijo sola, cosas así. Entonces, estamos manejando una hipocresía a un nivel muy grande, tremendamente grande, y nosotros no nos podemos dejar llevar por, ay, qué linda esta persona, ay, mira tan hermoso que habla, ay, mira que... No, eso es hipocresía. O sea, el Señor nos está diciendo, ojo con aquellas que les gusta estarte lisonjeando, porque eso no es. O sea, uno tiene que ser consciente que no somos perfectos. Tenemos errores grandísimos y precisamente por esos errores no, que nos debe estar preocupando realmente es agradar al que nos va a juzgar. O sea, dice nadie tiene el derecho de juzgar. O sea, yo no soy libre de las cosas que estoy haciendo, entonces no tengo derecho a juzgar a nadie. Y lo que dice Rafael es muy cierto. O sea, cuando yo estoy diciendo, ay, mi esposo es una belleza y por detrás, uy, pero es que me hizo, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuántas y otro demás allí y lo demás allá, eso es juzgar, eso es criticar y eso es ser hipócrita, eso es ser infiel, eso es realmente no ser leal, eso no es ser una persona sincera, transparente, no. Por al frente le estás diciendo qué maravilla de persona. Y eso es uno de los errores grandísimos que estamos cometiendo en las parejas, ¿sí? Que le decimos te amo, te adoro, mejor dicho, sin ti no podría vivir, etcétera, etcétera. Y cuando tienes una dificultad vas donde la vecina, donde tu amiga, donde tu familiar, etcétera, no, es que me está haciendo esto, me está haciendo aquello, me tal cosa, me tal otra, y una cantidad de situaciones que están diciendo que tu corazón no es leal con esa persona, no está siendo transparente con esa persona. En vez de ir a esa persona y decirle, me duele lo que estás haciendo, me duele lo que está pasando aquí, porque me estás engañando en muchas cosas, ¿no? Ayer se hablaba de el Evangelio de lo más de lindo cuando habla sobre
los fariseos, de cómo ellos siguen siendo sepultureros de enterrar o crear las tumbas para los profetas, ¿verdad? Pero aún así esa actitud de fariseica de sepultar eh, las propias familias, el esposo, la esposa, los ministerios, las iglesias, nuestro papa, hay que ser tan cuidadosos de hablar, tan cuidadosos de ofender, tan cuidadosos de juzgar, porque es que el enjuiciamiento es tremendo, es que el poder que uno tiene cuando conoce al Señor es tremendo, la palabra tiene poder y hay que ser cuidadosos. Generalmente, pues esa palabra, si yo enjuicio a mi esposa, quien va a salir más perjudicado soy yo. Por eso esa palabra tan fuerte de la hipocresía, porque es que no solamente es decir las cosas, sino es que también hay que saberlas decir. No es que yo soy, Yo soy muy soy sincero. muy sincero y yo a mí me encanta la verdad, eso es pura hipocresía. ¿Sí? Cuando tú ofendes al otro, cuando tú te pones a decir cosas tan fuertes donde es que la verdad es la verdad, ¿sí? Y la verdad tiene que prevalecer por los demás, eso es pura hipocresía, porque le estás haciendo daño a tu prójimo. De una u otra forma estás ofendiendo a tu prójimo por las heridas que tú tienes, por el deseo de querer ser por encima del otro y querer prevalecer por encima de los demás. Es que no es de esa manera, mi Jesús es muy prudente. Mi Jesús le decía las cosas a quien tenía que decírselas porque Él es la sabiduría infinita, porque a través del Espíritu Santo que Él es, y está el Espíritu Santo en Él porque son uno solo, pues necesariamente Él sabe en qué momento se deben decir las cosas, incluso cuando tener que callar. Mi mamita María nos enseña el silencio para aprender a callar y no tener que estar diciendo es que la verdad la tengo que decir por encima de todos, porque eso también es caer dentro de ese pecado tan inmenso que es la soberbia, porque en últimas detrás de la hipocresía está Satanás con sus pompas y es la soberbia de querer prevalecer por encima de los demás. Hay que tener una prudencia tremenda y hay que esperar realmente, hay que esperar a ver qué es lo que se va a dar, qué es lo que está pasando, qué es lo que se da al interior de las situaciones. Observa, mira, date cuenta de las cosas antes de entrar a enjuiciar, porque es peligroso, peligroso. Verifica si es verdad lo que tú te vienen a dar o te vienen a decir, verifica si es verdad, verifica si lo que te están diciendo te hace daño, te hace bien a ti o le hace bien a la otra persona, verifícalo, verifica si eso lo que te van a decir tiene un beneficio favorable, no en contra de las demás personas. Entonces, es una palabra que nos debe cuestionar mucho. Y me permites un momentito, Sí. antes de decir chao. Eh, y una cuestión que acabas de decir es importantísima. Dice que, o sea, Satanás es padre de toda mentira. Y ¿por qué es padre de toda mentira? ¿Y por qué es el mayor hipócrita y el mayor engañador? Por algo muy sencillo. Porque él mismo, ¿qué fue lo que hizo con Dios? Él juzgó a Dios. Él le alababa, le cantaba, le adoraba y por detrás estaba diciendo el por qué es más y por qué yo no. Sí, entonces esa actitud la heredamos del mismo Satanás. Entonces, por eso decía, y ustedes dicen mentiras, entonces ¿quién es su padre? ¡Wow! Satanás, estás diciendo, o sea, la palabra nos dice, cuando nosotros estamos en esa postura de juzgar, de decir mentiras, en fin, nuestro papá es Satanás. O sea, si estamos acostumbrados, y lo más seguro es que sí, ese error lo heredamos de nuestro padre Satanás. O sea que hay que romper con eso, Rafa. Claro, nuestro verdadero Padre es Dios. Ese inmundo que quiere apropiarse de nuestra identidad, no lo podemos permitir que haga parte de nosotros. Él no es nuestro Padre. Nuestro Padre real es Papá Dios. Él quiere aparentar ser nuestro papá, nos quiere robar esa identidad. No podemos juzgar No ni decir podemos, sí, mentiras. para nada, porque la mentira no es de Dios. Entonces fácilmente nos dejamos llevar por una cantidad de emociones y esa emoción lo que hace es dañar siempre los ministerios, dañar a las personas, dañar los matrimonios, dañar a las familias. No le permitamos al mal entrar. Mantente tú en la verdad, pero en la verdad espiritual, no en la verdad del mundo. Y sé prudente con respecto a las cosas que dices, con las cosas que emites, porque hay que ser cuidadosos, porque la palabra no lo está diciendo. Sean cuidadosos y como dijo realmente nuestro Papito Dios del cielo, como dice nuestra Madre María, como lo dice nuestro Señor, realmente en Él es donde podemos aprender a ser mansos y humildes de corazón.
corazón. Chao, dijo mi esposa. Dios los bendiga. Dios los bendiga.